Hola chiquillos, ¿qué tal? Bienvenidos. Una nueva semana, una última semana de mes, ¿cierto? Estamos cerrando este mes de mayo, así que estamos contentos. Yo estoy contento de poder estar con ustedes a través de esta onda del online y poder entregarles el material para esta semana que está principalmente referido, acuérdense, a la evaluación del retrato de Dorian Gray, ¿cierto? Esta va a ser nuestra prueba de cierre de esta lectura del libro, nuestro segundo control lector, muy cortito que yo lo voy a poner ahí en el Classroom para que ustedes lo trabajen. Pero antes quiero invitarlos a que vean una panorámica de la época, una panorámica del contexto, de la atmósfera en la cual se desarrolla esta novela bastante tétrica, ¿cierto? Es una novela de terror que mezcla un poco ahí lo diabólico, ¿cierto? Mezcla el pecado y mezcla también de alguna manera la codicia humana, ¿cierto? Ustedes ya lo han podido detectar de esa manera, así que, bueno, eso yo quiero invitarlos a ver a través de este videito, que es muy cortito, pero tiene que ver un poco con el ambiente y la época en la que se desarrolló esta obra llamada El retrato de Dorian Gray. Así que pongan mucha atención. He hecho cosas horribles, cosas monstruosas, y eso tiene un precio. ¿Te acuerdas de cuando llegué a Londres? Tenías las dos únicas cosas que merecen la pena: belleza y juventud. El mundo es tuyo. Propongo causar un pequeño alboroto. Eres perfecto. Esta no es mi verdadera cara. Nunca envejezco. Nunca tengo cicatrices. ¿Qué eres? Aquello en lo que tú me has convertido. ¿Cuál es tu secreto? Si te lo contara, tendría que matarte. Qué aterrador. ¿Qué hay ahí dentro? ¡Dame la llave! He visto mi alma. Y eso tiene un precio. Muy bien, ¿qué les pareció? Interesante, ¿cierto? Este ambiente, bueno, hice una película por si acaso, ¿eh? Ojalá que después de que lean el libro se entusiasmen a ver la película, que un poco maneja el tema del terror, un poco maneja el tema del misterio, como lo refleja este relato, que después vamos a ver que en un tiempo fue bastante controvertido, sobre todo por lo que decía y por la crítica que hace. Eso es lo que quiero invitar un poco a ver ustedes ahora en el contexto de producción, algunos datos interesantes del autor, algunos datos interesantes del relato, y donde hay que detenernos a reflexionar acerca de este interesante libro llamado El retrato de Dorian Gray. Así que quédense escuchando lo que viene a continuación, que lo preparé para ustedes. Bien, aquí estamos, chiquillos. En este rinconcito me puse para poder explicarles a ustedes algunas cosas interesantes que hay que rescatar de este libro, El retrato de Dorian Gray, un libro de terror de Oscar Wilde, cierto, importante y conocidísimo autor de los clásicos del terror, clásicos del misterio, y que hoy ustedes lo han podido disfrutar, ojalá así sea, cierto, con la lectura de este librito, El retrato de Dorian Gray. Primero que todo, cierto, vamos a ver algunos aspectos de, no todos los aspectos que aparecen acá, cierto, pero sí algunos elementos que son importantes destacar de este relato. Ahí yo puse un índice, pero en realidad vamos a rescatar algunas cosas solamente de este texto, ¿ya? Que son las que van a ir ligadas a la prueba, ¿cierto? Principalmente, ¿ya? Recién en el año 2016, como ustedes pueden observar ahí, se cumplieron 126 años de la publicación de esta obra de Oscar Wilde. Imagínense, 126 años en el 2016, 17, 18, 19, 20. O sea, tenemos 120, 130 años. Este año cumplió Oscar Wilde con su obra. Imagínense, muy antiguo y que, como bien dice ahí también, esta diapositiva aborda temas afines con la psicología. Entonces, aquí hay que ponerse a pensar un poquito que el relato no es solamente un relato que nos habla de misterio, sino que
algo está pasando en el protagonista, en Dorian, ¿cierto? Algo pasa en la mente que lo hace actuar como actúa y lo lleva a ese, en realidad, a ese límite de la vida, podríamos decirlo de alguna manera, que no todos están dispuestos a pasar. Sin embargo, él, quizás con una mente un poco enfermiza, logra alcanzar. Así que es interesante tomarlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista, como decía yo, de la psicología, ¿cierto? Hay muchos de los temas que él plantea en esta novela que siguen vigentes, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué. ¿Qué temas siguen vigentes, por ejemplo? ¿Qué temas son actualizados hoy día a través de las obras de terror, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos algunos elementos importantes del relato. Fue escrito en 1890, imagínense, hace ya bastantes años atrás, 130 años. Ahora, esto es importante, chiquillos, porque esto tiene que ver un poco con lo que yo les decía a ustedes y les he conversado de la famosa, el famoso contexto de producción. ¿Qué pasaba en 1890 en Europa cuando se escribe esta obra? Acuérdense que todo lo que el escritor vive, el escritor siente y está pasando, él lo traduce de alguna manera en su relato. Por eso las obras literarias nos sirven para entender una época. Y aquí, ¿qué estaba pasando? Mire, es una época en donde la sociedad victoriana, se le llama sociedad victoriana a la sociedad que vivió a fines del siglo XIX en Inglaterra, liderada por una reina, la reina Victoria. ¿Ya? La reina Victoria fue una reina muy, podemos decir, muy seria, una reina muy conservadora de las reglas, ¿ya? Y por lo tanto el reinado de ella era como un reinado de mucha pulcritud, de mucha seriedad, ¿ya? Donde había que hacer las cosas bien, ¿ya? Donde la moral, las buenas costumbres tenían que darse a conocer. Entonces, con la obra de Oscar Wilde, Dorian Gray, se refleja la decadencia de esa época. O sea, todo ese momento de esplendor de la época victoriana cae, ¿cierto? Empiezan a pasar los años, y a fines del siglo XIX ya no existen los mismos valores que tenían al principio. Por eso también es una crítica a esa época, ¿ya? ¿Y qué vio Oscar Wilde en esa época? ¿Qué vio en la sociedad inglesa del siglo XIX? Vio hipocresía y una doble moral. Eso quiere decir que la gente decía una cosa, pero actuaba de otra manera, ¿ya? Para afuera decía algo, pero en su interior pensaba otra cosa. Entonces se perdió la respetabilidad, ¿ya? Se perdió el respeto por las personas, por la gente, y la lujuria interna, ¿ya? Ese deseo de placer excesivo. Por lo tanto, es como toda una época de liberación del momento de la época victoriana, porque la reina Victoria era muy recta, muy correcta, ¿ya? Muy religiosa. Y a fines del siglo XIX eso decayó, y eso lo reflejó un poco Oscar Wilde, lo que llevó a que su obra, como yo le decía, tuviera críticas, ¿cierto? Críticas que se fueron contra la obra, porque es como es posible que mostremos esta sociedad de esta manera, pero bueno, ¿qué es lo que hacen los escritores? Los escritores hacen eso, los escritores demuestran y reflejan lo que vive una sociedad, y por eso muchas veces la gente no los quiere. Algo pasó así con Oscar Wilde. Y con los años, obviamente, sí, esta novela se plasmó como una de las grandes novelas de culto del género del terror gótico. Así se le llama, ¿ah? Es una obra de terror gótico, para que no se olviden. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Todo, como yo le decía, la influencia que tenga el autor de la época va a influir, obviamente, en su relato. Entonces aquí tenemos un tema bien significativo y bien llamativo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo mientras se está escribiendo esta obra. Por ejemplo, aquí dice, en Estados Unidos, William James, profesor de psicología en Harvard, publica los principios de la psicología. ¿Ya? Acuérdense que antiguamente la psicología no existe, sino a partir del siglo XIX recién se empieza a hablar de psicología. Y este personaje, William James, habla de psicología. Entonces, dijo seguramente Oscar Wilde, si hablo de un personaje que tenga algún drama psicológico, ¿ah? Eso le tiene que haber influenciado, ¿cierto? Otro elemento importante, mira, aquí está la publicación de una obra, ¿ya? Que se llama El Fausto, ¿ya? Es una obra del Fausto, que, ojo, ¿qué tiene de significativo? Que esta obra refleja una leyenda clásica
en la que un erudito o un entendido de mucho éxito, una persona muy sabia, insatisfecho con su vida, hace un trato con el demonio. Que aquí nosotros podemos encontrar una unión más grande entre la obra, ¿cierto?, con la historia, ¿ya? En esa época en que se estaba escribiendo esta obra, el retrato de Dorian Gray, se hizo famoso este relato de esto que podríamos llamar, que está al borde de la moral, ¿cierto?, de hacer pactos con el demonio, ¿ya? ¿A cambio de qué? Intercambiando su alma para obtener los placeres. Entonces la pregunta es, ¿dónde se ve reflejado, por ejemplo, este tema del pacto entre el hombre y el demonio, el pacto entre el hombre y Satanás en el relato? Buena pregunta, podría ser para prueba. Buena pregunta, podría ser para la prueba, ¿cierto? Ojo ahí. Entonces, obviamente también está de moda en esa época hacer pactos con el demonio. Otra obra que también se hizo famosa fue Drácula de Bram Stoker, ¿ya? Otra obra de terror, ¿cierto?, que seguramente leyó Oscar Wilde. Entonces, al unísono, todas esas influencias, todo eso lo que él va viendo, le sirvió para representarlo en su relato. El retrato de Dorian Gray, cuyo tema principal, si ustedes se dan cuenta acá, tiene que ver con el narcisismo. El narcisismo es cuando una persona se quiere a sí mismo y se quiere más que todo lo que existe en el mundo y más que otras personas, ¿ya? Esto tiene que ver con el mito de Narciso. Yo los invito a que vean el mito de Narciso, si tienen la oportunidad de buscarlo en internet. Busquen el mito de Narciso, viene de la época griega, de los antiguos, y es aquella persona que es capaz de dejarlo todo por quererse a sí mismo, ¿ya? Pero no es un cariño positivo, sino que es un cariño negativo porque se aísla del mundo. Entonces, en esta obra, uno de los temas tiene que ver con el narcisismo y la búsqueda de la eterna juventud. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con el retrato? ¿Qué pasaba cuando Dorian hacía algo? ¿Qué le pasaba al retrato? ¿Y qué le pasaba a él? Esta obsesión, dice aquí, que lleva al joven Dorian a desear conservarse tal y como aparece en un retrato. Él quería conservarse siempre joven. Dorian Gray quería ser siempre joven. Y ahí es donde entra el tema, ¿cierto?, de lo demoníaco, de lo infernal. Aquí tenemos una imagen. Dorian Gray no era así, es una película, que es la que vieron ustedes, ¿se acuerdan delante cuando vieron el retrato, o mejor dicho, el tráiler de la película? Un joven con un trastorno narcisista de la personalidad, caracterizado por un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía, ¿cierto? Es decir, que no tiene la capacidad de conectar con los demás. Ahí está el tema psicológico. Este tipo era súper egocéntrico, ¿ya? Y se creía la muerte, a un hombre así como que decimos nosotros, se creía el hoyo, el queque, ¿ok? Este era Dorian Gray, el famoso Dorian Gray, ¿ya? Ahora, todo eso que él quiso, tener la belleza eterna, ¿qué precio tiene? Obviamente, la corrupción de su alma. Obviamente, porque él vende el alma, ¿cierto? Predomina la arrogancia y la moral perversa y torcida de la sociedad de la época. Ahí es donde él hace la crítica a Oscar Wilde, ¿ya? ¿Qué busca Dorian? El placer, porque la juventud es eterno placer, ¿cierto? Y por eso cae en actos de perversión, ¿ya? Y el retrato le sirve como un recordatorio de los efectos que tienen los actos perversos que él comete. Porque con cada pecado, si ustedes se dan cuenta, la figura se va desfigurando, se va descascarando, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Él vendió su alma, la vendió por la juventud, ¿ya? Pero ojo, él tomó la juventud tan extrema que le gustaba solamente pasarlo bien y tener vicios. Pero cada vez que caía en un pecado, el retrato se iba deshaciendo. Por lo tanto, su juventud también se iba deteriorando. Interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, ¿cuál es la actitud de Dorian ante sus actos? Principalmente, ¿qué hace él? Evita mirar. ¿Viste? Elude la vista, no quiere ver. No, aleja y dice, no quiero ver, porque ahí se está reflejando lo que realmente es. Por eso aquí hay una crítica, ¿ya? Es como decir, oye, cada vez que veo el espejo, veo otra cosa. Él cada vez que veía el cuadro, veía que se estaba descascarando, es porque su propia alma se estaba pudriendo por lo que estaba haciendo y por la vida lujuriosa, la vida de pecado que estaba llevando. Bueno, y finalmente
Los personajes que giran en torno a Dorian son Lord Henry, Harry, Basilio Hallward, Sybil Vane, ¿cierto? Que son los personajes cercanos a él. Y los secundarios, Alan Campbell, Lord Faudel, Jane Vane y Lady Agatha, ¿cierto? Personajes que también los podemos catalogar como personajes tipo o arquetipo, ¿cierto? Ahí habría que cada uno caracterizarlo. Entonces, finalmente, el autor pone sobre la mesa un lado de los anhelos y los miedos más ancestrales del ser humano, el miedo a la muerte. Ahí está el secreto. Por eso Dorian vende su alma al diablo. Él le tiene miedo a la muerte, a la ancianidad, a perder la juventud y la vanidad. Por lo tanto, aquí hay una reflexión que yo quiero que también ustedes la incluyan ahí al final en una de las preguntitas que voy a poner en el Classroom, ¿ya? Ojalá que les haya quedado claro, chiquillos. Yo quiero invitarlos a que sigan la reflexión y, por supuesto, puedan ustedes ampliar mucho más la reflexión con lo que lean, ¿ya? Así que quédense y ya queda la última parte. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos entonces con esta clase de hoy. Recuerden que esta semana está dedicada a la evaluación del retrato de Dorian Gray. Ya vimos un fragmento de un tráiler de la obra, vimos también un PowerPoint con algunos datos importantes de la época, las características y por qué surge un poco y qué es lo que quiere criticar este relato. Así que los invito a que vayan inmediatamente a la parte de trabajo en clase del Classroom y encuentren ahí el cuestionario que les dejé con poquitas preguntas para que ustedes puedan desarrollar y contarme a mí cómo les fue con la lectura, para yo darme cuenta también cómo disfrutaron de esta obra literaria de Oscar Wilde. Ya pues, chiquillos, nos vemos entonces la semana a través del Zoom. Yo les voy a estar avisando con tiempo para que se conecten. Que estén muy bien, que tengan una bonita semana.